Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Con el paso de los años, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta poderosa para múltiples industrias, entre ellas el cine, en donde se han descubierto diversos beneficios que han transformado la manera en que se producen, editan y distribuyen las películas. Algunos de sus principales beneficios son la manera en que se optimizan los procesos de producción, acelerando la manera en que se crean, editan y distribuyen las películas. Gracias a esta tecnología se han revolucionado aspectos clave como la generación de efectos especiales, la edición de diálogos, la mejora en la animación y la restauración de películas antiguas. La inteligencia artificial permite que la postproducción sea más eficiente al automatizar tareas como la corrección de color o la sincronización de audio y video. También ha sido utilizada para mejorar la accesibilidad en el cine, permitiendo la generación automática de subtítulos y traducciones en diferentes idiomas. Por otro lado, facilita la creación de guiones mediante algoritmos capaces de analizar tendencias y generar historias con base en datos previos. Sin embargo, su uso también tiene riesgos y desafíos éticos que han generado intensos debates en la industria. Uno de los principales temores es la sustitución de humanos por máquinas en distintos roles creativos y técnicos. De acuerdo con Jim Donnelly, en su artículo La inteligencia artificial y su impacto en el cine, las herramientas de inteligencia artificial ayudan a ahorrar tiempo y dinero, por lo que son cada vez más usadas en el ambiente laboral, generando preocupación entre los profesionales del sector, quienes temen la reducción de oportunidades laborales y la desvalorización del trabajo humano. El uso e implementación de inteligencia artificial debe ser manejada con responsabilidad, para garantizar que la tecnología complemente y potencie el talento humano en lugar de reemplazarlo. A medida que continúe evolucionando, será fundamental encontrar un equilibrio entre innovación y ética, para preservar la esencia del cine como una expresión artística, genuina y humana. Con información de Centro de Estudios de Innovación, Diseño y Marketing, MSB, Grupo Ático 34 y Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, mi nombre es Eric Escorza y estás escuchando Construyendo el Debate. Buenas noches, les saluda Mariel Cabello, esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche a través de nuestros diferentes canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Además tenemos nuestras redes sociodigitales para que nos hagan llegar sus preguntas, comentarios o sugerencias sobre temas que quieren que abordemos. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. En el episodio de esta noche hablaremos sobre inteligencia artificial y el cine, entre la regulación y los derechos de autor. Para ello entrevistaremos a Fernanda Conejo. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, académica adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Sus principales líneas de investigación son teoría y análisis de la imagen fija y en movimiento, cine y audiovisual en Asia y arte, estética y comunicación. Forma parte del padrón de tutores del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales e Historia del Arte de la UNAM. Doctora, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero que todos estén muy bien. Muchas gracias. Vamos a comenzar a abrir esta mesa, el diálogo de esta noche, hablando sobre los efectos visuales y la inteligencia artificial. Y para esto me gustaría preguntarle de qué manera la inteligencia artificial ha ido transformando la creación de efectos visuales y la animación. Es decir, personajes, efectos especiales, escenario, como lo que acabamos de ver hace unas semanas con el estudio Ghibli. Pues en realidad, aunque esto nos suena a un tema muy que empezó hace poco tiempo, o sea, en realidad los efectos visuales en el cine existen desde el inicio de los tiempos. Normalmente se atribuye al francés Georges Méliès
invención, por así decirlo, de los efectos especiales, aunque pues ya gracias a investigaciones posteriores sabemos que también una cineasta, Alice Guy, estuvo involucrada en este inicio de la ficción en el cine, y pues poco a poco esos efectos visuales se fueron transformando conforme se fue transformando la tecnología. Digamos que los efectos de origen fotográfico, como la sobreimpresión o lo que ahora llamaríamos fotomontaje, efectos que se hacían exclusivamente en el celuloide, eran de los provenientes de la fotografía. Conforme se fue desarrollando la tecnología digital, pues fue cambiando la forma de construir estos efectos. Seguramente todos hemos oído hablar del green screen o las pantallas verdes, donde digamos los actores interpretaban sus papeles delante de una pantalla verde, y ya después como se dice, por computadora se agregaban los fondos, etcétera. Luego eso se fue todavía desarrollando más, y ya incluso se fue sistematizando pues la forma de capturar ciertos movimientos de los actores, ciertos gestos. La tecnología permitió que se desarrollara, por ejemplo, el motion capture, que es a partir del movimiento de los actores, sintetizar patrones para que eso se pudiera después transportar en una naturalidad de ejecución de personajes específicamente digitales, sobre todo en la animación. Las películas, digamos, recientes de animación implican un montón de técnicas muy, muy diversas que también involucran el live action. O sea, en principio, si realmente un actor o actriz se tenía que mover y capturar su movimiento para después eso poder transformarlo en un personaje de animación. Y pues digamos ya la siguiente vuelta de tuerca pues fue que ya ni siquiera era necesario aparentemente ya ni siquiera era necesario el actor o la actriz, sino que la inteligencia artificial supuestamente lo hace todo. La realidad es que esto no es tan cierto, porque bueno, si tendríamos que partir de que hay son muy diversas las inteligencias artificiales, funcionan de diferentes maneras, pero el funcionamiento básico de las inteligencias artificiales pues es el famoso machine learning o el aprendizaje de máquina, y pues parte del aprendizaje de máquina es alimentarla con elementos ya existentes que previamente fueron creados por seres humanos, y ya después a partir de eso se generan imágenes, se generan textos y un montón de cosas, que es lo que nosotros ya vemos como lo que tú mencionaste, como el fenómeno de las fotografías recreadas como si las hubiera dibujado Hayao Miyazaki o alguien de Estudios Ghibli. Entonces realmente no es que la inteligencia artificial lo haga todo, sino que justo el ejemplo de Estudio Ghibli es muy ilustrativo, porque no podría la inteligencia artificial crear. Bueno, en principio crear es una metáfora que usamos. No podría crear esas imágenes, por así decirlo, ella sola, sino que necesita pues de todo este archivo previamente construido por manos, por mentes humanas o por interacción de humanos y máquinas. Y todo lo que estamos viendo pues es, digamos, un paso siguiente de la historia de los efectos visuales en el cine, que la tenemos desde el principio de los tiempos. No sé si más o menos contesté la pregunta. Sí, con esto podemos ver cómo la inteligencia artificial ha ido introduciendo, justo ya lo comentaba, ¿no?, herramientas que hacen que los procesos sean más rápidos y creativos, y como nos comentaba, este aprendizaje automático que permite justo que las máquinas puedan aprender de patrones y a partir de ciertos datos, ¿no? En la animación esto significa como el seguir algoritmos, ¿no?, para poder aprender estos estilos de dibujo, movimientos, personajes, creando también contenido así, de forma automática. Y con esto podemos ver cómo la inteligencia artificial también está transformando varios aspectos de la animación, como ya lo comentaba, y facilitando tareas que antes eran complejas, ¿no? ¿Cuánto tiempo se llevaba para hacer un animado? Por ejemplo, en los estudios Ghibli, ahora se hace en
en instantes, en segundos, ¿no? Ya con ciertos detalles, con cierto realismo, que hace que se vea como si de verdad fuera realmente animado, ¿no? Pero también en esto caemos un poco en la ética y la autenticidad. Y siguiendo con esta línea, me gustaría que nos comentara, doctora, ¿cuáles son las implicaciones éticas de la inteligencia artificial en el cine, como el uso de imágenes de actores sin su consentimiento o la creación de contenido engañoso con deepfakes y la autenticidad de obras generadas por inteligencia artificial? Pues esa es como la pregunta del momento que estamos viviendo. Y vuelvo a repetir, esto, digamos, suena a un debate muy nuevo, pero en la industria del cine siempre se ha necesitado permiso de los actores para usar su imagen, ya sea por inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. Entonces, digamos que el uso de imagen ha estado funcionando desde, pues, se supondría, ¿no? Que desde que existe un marco regulatorio de las industrias audiovisuales. Yo recuerdo que en un cortometraje me pidieron que salieran mis manos tocando el piano y tuve que firmar que autorizaba que salieran mis manos. Entonces, ese marco regulatorio existe. Lo que sucede con la inteligencia artificial, pues es que, digamos, justo los primeros ejemplos que vimos, o no sé si los primeros, pero con los que se empezó a popularizar, pues fue por ejemplo, con Carrie Fisher, la princesa Leia, pues que se murió. Entonces en la película donde ella interpretaba un personaje con inteligencia artificial, pues la recrearon para que siguiera, aunque ya estaba muerta la actriz. No antes lo que se hacía pues era que de alguna forma desaparecía el personaje. También se hizo con Paul Walker cuando falleció, y digamos eso es pues personas que habían fallecido, pero pues los otros usos de las imágenes de los actores, pues digamos la regulación previa existe de que no se pueden usar las imágenes de nosotros sin nuestra autorización. Yo creo que en el caso del cine tendremos que especificar a qué tipo de cine nos referimos. En la animación yo creo que es una cuestión, el documental yo creo que es otra cuestión, la película industrial de ficción es otra cosa diferente. Yo en realidad estaría más preocupada no tanto por este tipo de situaciones, por ejemplo, que se recreó la voz de Anthony Bourdain para un documental, algo que él realmente no había dicho, etcétera. También en una película, en un documental de Netflix que se llama ¿Qué hizo Jennifer? Se hicieron con imágenes de inteligencia artificial, supuestas fotografías de la chica, que pues es una adolescente que, voy a spoilear, una adolescente que organizó un acto criminal en contra de sus padres, y se recrean las fotografías, supuestas fotografías de ella antes de que pasara todo esto, con inteligencia artificial. Entonces, bueno, yo creo que a mí me preocuparían más esos casos que en producciones audiovisuales que supuestamente o paratextualmente a nosotros los espectadores se nos presentan como verdaderas, se usan imágenes con inteligencia artificial, porque no es que en los documentales no se usen imágenes que no son propiamente documentales, pero dado el profundo fotorrealismo ya que ha alcanzado la inteligencia artificial, es más complicado para los espectadores distinguir este tipo de imágenes de un metraje real. Y en el caso de los deepfakes, claro que se usan para bromas, etcétera, pero también incluso había una aplicación que creo que ya se quitó del mercado, que se llamaba Deep Nude o algo así, que era para poder quitarle la ropa, sobre todo a fotografías de mujeres. Y a mí esos usos me parecen más problemáticos que lo que se puede hacer en el cine por ejemplo, con Carrie Fisher o con Paul Walker. Pues yo lo que yo
he estudiado mucho tiempo, incluso antes de esto de la inteligencia artificial, es que desde los inicios, incluso de la imagen fotográfica, se ha debatido por los artistas y por los teóricos si realmente es la realidad o si no es la realidad, si es una copia, si no es una copia, y siempre ha habido esta problematización de la imagen como real. El problema yo creo que son los elementos paratextuales, es decir, que no haya nada en la obra que a nosotros como espectadores nos diga la verdad sobre la producción de esas imágenes, porque esas imágenes creadas por inteligencia artificial se vuelven parte de la alimentación de la propia inteligencia artificial, y entonces pues cada vez estamos pues como menos en contacto con las verdaderas condiciones de producción de esas imágenes. Yo estaría más preocupada por la ética en las películas documentales o en otros usos del audiovisual en la red, que tienen que ver con otras problemáticas pues de género, de discriminación, etcétera, etcétera. Y si hablamos también un poco sobre no solo la ética, sino también, o sea, todas las preocupaciones que trae consigo la inteligencia artificial y en este caso las imágenes generadas por la misma, también podemos ver varios aspectos que entre ellos incluyen pues la privacidad, la propiedad y sobre todo el impacto ambiental que genera la inteligencia artificial, ¿no? Ya que varias herramientas que suelen utilizar datos de la inteligencia artificial también utilizan datos de personas reales, ¿no? Para, justo como lo comentaba, para poder aprender y crear nuevas imágenes, pero esto trae importantes y serios problemas, no solo en la privacidad o en la ética, sino en todo el impacto ambiental que suelen traer consigo. Entonces, bueno, por eso creo que es importante también tener transparencia, sobre todo en la forma en la cual se utilizan, cómo se almacenan los datos y cómo también se van a usar. Eso también me parece que es importante abarcarlo. Estaba leyendo una revista que era del INAI, y que en un solo artículo se hablaba de todas las reformas que ha habido respecto a la protección de datos. En muy pocos años ha habido muchísimas reformas. Entonces eso quiere decir que pues estos marcos regulatorios se van a tener que actualizar súper constantemente, porque pues cada vez la tecnología tiene más posibilidades de utilizar nuestros datos. Entonces pues esto avanza más rápido que en lo que se aprueba una ley, ¿no? Yo creo que hay más bien es parte de nosotros como usuarios, consumidores, pues ser responsables con nuestra propia información. Así es, me parece muy interesante esto. Vamos a dejar esto en la mesa, este tema en la mesa, y vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te has preguntado por qué ciertos discursos políticos te generan esperanza, miedo o indignación? ¿Por qué algunas decisiones gubernamentales provocan movilizaciones masivas mientras que otras parecen desapercibidas? ¿O bajo qué estrategia se forja el ejercicio del poder político? Entonces, el libro Afectividad y Política en México, el desafiante e intrincado papel de las emociones, coordinado por Daniel Peña Sarret, debe ser el siguiente título en tu lista de lectura. A través de múltiples enfoques interdisciplinarios, los autores que contribuyen a esta obra estudian cómo el sentir colectivo influye en la aceptación o el rechazo de discursos políticos, ideales, el ejercicio del poder y la movilización social. El primer capítulo, Emociones, Identidad y Política en México, escrito por Peña Sarret, introduce el marco conceptual de la obra, destacando la relevancia de las emociones en la construcción de la identidad política del país, argumentando que no se trata de meros complementos de la racionalidad política, sino elementos fundamentales en la configuración de la opinión pública y la legitimación del poder. Uno de los capítulos más destacados, El miedo y la esperanza en las campañas políticas, aborda el uso estratégico de las emociones en las campañas políticas, explicando cómo el miedo, la esperanza y la indignación han sido utilizadas por diversos actores políticos para movilizar el voto y generar adhesión ideológica. Se examinan casos recientes en la política mexicana
para ilustrar cómo los discursos emocionales moldean la percepción de los ciudadanos. Otro capítulo de gran interés, indignación y protesta social en México se centra en la relación entre las emociones y la protesta social en el país, analizando cómo la indignación y la empatía han sido catalizadores de movimientos sociales, influyendo en la capacidad de organización y la permanencia de los movilizadores. Este estudio es particularmente relevante en el contexto político actual de México. El libro también examina el papel de los medios de comunicación en la amplificación de emociones políticas, en el capítulo Redes sociales y emociones en la esfera pública, explicando cómo las redes sociales han reconfigurado la manera en que los ciudadanos experimentan y expresan su sentir político. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicado en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Eric Escorza, hasta la próxima. Estamos de regreso en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos hablando esta noche sobre inteligencia artificial y el cine, entre la regulación y los derechos de autor, y estamos entrevistando a la doctora Fernanda Conejo. Doctora, teníamos antes de irnos a nuestro corte el tema sobre el marco normativo y la regulación, y con esto y para ir finalizando nuestro podcast, me gustaría preguntarle, ¿existe un marco normativo que regule el uso de la inteligencia artificial en la creación cinematográfica? Digamos que un marco general, pues realmente no, porque, si hablamos en términos de países, en cada país la cuestión de la autoría y la propiedad intelectual varía. México es pues, uno de los países más, algunos dirían más reaccionarios respecto a los marcos de legislación de los derechos de autor. Es uno, no sé si es el que tiene el más alto o uno de los más altos. En México, digamos que caducan los derechos de autor después de 100 años. O sea, la persona que se considera autora de una obra tiene que pasar 100 años de que se murió para que sus producciones pasen a ser de dominio público. Entonces, pues en México ese posible marco normativo pues sería bastante complicado porque tenemos una legislación muy limitada en términos de derechos de autor, pero en el caso de la inteligencia artificial, para poder conceptualizar la autoría, pues es mucho más difícil que pensar en una autoría de una, bueno, hasta ahora, ¿no? De una novela, de una pintura, etcétera, porque pues justo nosotros podemos usar la inteligencia artificial como una herramienta para la creación, pero lo que nosotros estamos haciendo al crear, por ejemplo, imágenes en una inteligencia artificial, pues es trabajar con imágenes que otras personas han hecho y que ya están ahí. Para poder tú trabajar en softwares como Midjourney o DALL-E o estos, como que asumes que las imágenes que tú estás, que tú estás indicándole a la inteligencia artificial cómo las desarrolle, que a su vez esas imágenes están entrando a la alimentación de la inteligencia artificial. Entonces como que es implícito el que tú aceptes que no puedes tú adjudicarte la autoría de esas imágenes, dado que estás empleando todo el archivo de imágenes con el que está trabajando la inteligencia artificial. Claro que hay muchas formas de trabajar. En el MoMA de Nueva York ya tiene tiempo que comisionó a un artista que se llama Refik Anadol, le comisionó una pieza de inteligencia artificial que era de alguna forma crear una obra a partir de todas las obras que forman parte de la colección del museo. Pues quedó una cosa así como abstracta que pues ahí no vemos realmente ninguna obra, pero sin los datos de las obras que tiene el museo no podría existir. Y ahí lo que hizo el artista, que a lo mejor quizá por ahí algún día se vaya la regulación, es que él no usó una inteligencia artificial que ya estaba en internet y para producir su obra, sino que él programó la propia inteligencia artificial, medianamente. Entonces quizá yo creo que más bien quienes podrían llegar a patentar cosas que tienen que ver con ella, pues serán los programadores, y pues
en el arte hay muchos ejemplos de eso de la inteligencia artificial, pero yo realmente lo que pienso es que para lo que normalmente se quiere patentar algo, pues es para poderlo monetizar. Entonces, pues, digamos que se siga legislando para que se pueda lucrar. Eso también tiene una dimensión ética sobre la que nos deberíamos preguntar. Así que yo creo que no es nada más la cuestión si soy el autora o no, sino pues para qué quiero ser el autor, para que mi obra se pueda vender o para que se pueda lucrar con producciones que se hacen en la IA. Entonces yo creo que son varias dimensiones éticas que están ahí implicadas, pero bueno, esto se va a tener que hacer poco a poco en el futuro, al menos con los derechos de imagen, pienso yo. Sí, podemos ver todavía cómo hay muchas áreas grises y muchos desafíos éticos que se tienen que cubrir con el uso de la inteligencia artificial. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Agradezco que haya estado con nosotros en Construyendo el Debate y esperamos tenerla en posteriores episodios. De nada, gracias a ustedes, con mucho gusto, espero verlos próximamente. Muchas gracias. Gracias también a los que nos están escuchando, siguiendo a través de nuestras redes sociodigitales. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate, y pueden escuchar este episodio y los episodios pasados en nuestros diferentes canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártalos y déjenos su comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo del Dr. Antonio Sierra García. En la producción, el maestro Carlos Correas Cajadillo. Asistentes de producción, Sofía Gamboa y Mariel Cabello. Redacción de cápsulas informativas, Ernesto Castillo. Edición y ensamble, Sofía Gamboa. Imagen, Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes, Mariel Cabello. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política, estábamos esperando esto hacia periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una política cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.